La Atlántida encontrada en Cádiz donde la situó Platón. Más allá de las columnas de Hércules, entre el mito y la historia, yace un reino hundido. Bienvenidos al legado sumergido de la Atlántida gaditana. Desde el principio de los tiempos, el mito de la Atlántida ha fascinado a filósofos, exploradores y soñadores. Platón la describió como una isla de prodigiosa riqueza y poder, situada más allá de las columnas de Hércules, cuya civilización alcanzó un nivel de avance técnico y moral que aún hoy nos parecería de ciencia ficción. El relato de su cataclismo, una noche y un día de terremotos y maremotos que sumergieron la isla en el mar, no es solo un pasaje de un antiguo diálogo, sino un espejo que nos obliga a reflexionar sobre la fragilidad de nuestros logros. En los últimos años, bajo las aguas frente a Cádiz, han emergido vestigios que reavivan esa leyenda. A 4 kilómetros de Sanlúcar de Barrameda, geomorfólogos, arqueólogos y buceadores han cartografiado estructuras circulares en el fango del estuario del Guadalquivir, muros de piedra en disposición concéntrica, canales que podrían ser avenidas inundables y bloques esculpidos cuya regularidad sugiere mano humana. Este descubrimiento no busca reemplazar el relato platónico, sino enriquecerlo con un escenario tangible, un paisaje sumergido, donde pasado y mito colisionan. Imagina el amanecer en aquella costa hace más de 10.000 años. El nivel del mar era sensiblemente más bajo. Extensas rías llegaban tierra adentro, formando lagunas y estuarios donde convivían peces, aves migratorias y humanas tribus nómadas. Los grupos protohistóricos, acostumbrados a domar corrientes y vientos, construyeron hábitats anfibios, palafitos sobre pilotes de madera, fortines temporales para protegerse del desbordamiento y senderos elevados que conectaban viviendas. Con el tiempo, la acumulación de sedimentos y el ascenso del mar volvieron invisibles esas huellas, enterrándolas bajo colchones de limo. Cuando en 1996 un ingeniero detectó círculos casi perfectos en imágenes satelitales del Parque de Doñana, pocos imaginaron que pudieran ser algo más que corrales de pesca o formaciones naturales. Corrales antiguos existen, pero sus muros son irregulares, adaptados a la topografía. Aquellos círculos tenían precisión geométrica, diámetros constantes, pasillos equidistantes y ángulos exactos, como si fueran el plano de una metrópolis perdida. Estudios posteriores del CSIC confirmaron que la alineación de los muros correspondía a una planificación urbana, no a cañas y redes. En 2019, el arqueólogo Michael Donnellan lideró inmersiones con tecnología multihaz y ecosondas de alta resolución. Lo que halló rebasó la hipótesis inicial. No solo murallas, sino drenajes labrados en la roca, canales de evacuación para las lluvias torrenciales y fragmentos cerámicos que revelan ollas cocidas a altas temperaturas. El análisis de carbono 14 de restos orgánicos asociados dató la actividad humana en torno a 8500 a.C., justo en el fin del último máximo glacial, cuando la subida del nivel del mar transformó radicalmente la geografía atlántica. La teoría cobra fuerza si la vinculamos con el relato de Platón. Atlántida era ante todo un ingenio humano convertido en imperio. Sus arquitectos habrían diseñado murallas concéntricas para defender el palacio real y los barrios obreros, conectados por puentes levadizos y calzadas de piedra. Las plataformas excavadas a proa de templos servían de muelle para barcos de carga, mientras que un sistema de canales interiores distribuía el agua dulce que llegaba desde el cauce principal, regulado por esclusas de madera. Es un modelo que vemos reflejado en Pavlopetri, Grecia, o en el puerto sumergido de Tonis Heracleion, Egipto, pero a una escala aún mayor. El equipo de Donnellan reconstruyó el trazado de las defensas. 3 anillos de muros que se solapan casi como círculos concéntricos, con un radio creciente hasta los 1000 metros. Entre ellos, zanjas y ramales en forma de peine, quizá para dirigir corrientes o servir de barrera a embarcaciones hostiles. El canal exterior, de casi 30 metros de ancho, pudo haber sido la línea de atraque para navíos de guerra, mientras que el interior, apenas 5 metros, regulaba el acceso de pequeñas embarcaciones de pesca y comercio local. Pero, ¿quiénes construyeron esta Atlántida gaditana? Los datos genéticos de poblaciones andaluzas sugieren mezcla de pueblos del norte de África con linajes atlánticos antiguos.
lo que encajaría con una corriente de migración marítima que cruzó desde la península arábiga en el Neolítico. El bronce temprano impartió conocimientos metalúrgicos que, junto al abundante cobre y estaño de la península, habrían permitido fabricar herramientas de cobre pulido para labrar la roca y fundir estatuillas ceremoniales. En esa Atlántida, la artesanía habría florecido. Ollas esmaltadas con pigmentos vegetales, ídolos de piedra erigidos en las plazas y tótems marinos que representaban dioses anfibios. La gran pregunta es ¿cómo desapareció? El relato clásico habla de un solo día de furia divina, pero la arqueología sugiere un hundimiento paulatino acelerado por terremotos costeros. La falla de Azores-Armijo, activa en la región, pudo desencadenar un seísmo severo, seguido de un tsunami que, al golpear la costa gaditana, atrapó a los habitantes entre el Palacio Real y las murallas exteriores. El agua recorrió los cauces labrados en la roca, colmó las plazas y arrastró los barcos varados. Con el paso de los siglos, los pilares de madera se pudrieron y los muros se cubrieron de limo, borrando la ciudad de la faz. Hoy, buceadores equipados con cámaras 4K graban los restos como si de un naufragio se tratara, mientras drones sobre el litoral registran la línea de costa donde aún asoman puntas de muro en bajamar extrema. Sociólogos y filólogos especulan que la memoria volvió a la superficie en forma de leyendas árabes sobre Salmedina, ciudad que habla, que emergía tras retrocesos bruscos del mar. El gran terremoto de Lisboa en 1755 pudo haber reactivado ese recuerdo, cuando olas de 15 metros azotaron la costa y dejaron a la vista piedras pulidas. La Atlántida de Cádiz revive igualmente en el estudio de Tartesos, aquel reino oro de antigüedad cuya capital, Gadeira, fue citada por Estrabón y Turdetanos como un lugar de comercio intenso con fenicios y chipriotas. Los vestigios de Tartesos, ricos en metales y alabastrón, coinciden cronológicamente con los de la Atlántida gaditana. ¿Fueron dos naciones vecinas, aliadas o rivales? ¿Acaso Platón fusionó ambas historias en un solo mito? Este cruce de culturas refleja cómo el Mediterráneo y el Atlántico no eran barreras, sino vías de comunicación avanzadas. Al acercarnos al presente, nos encontramos con un asombroso paralelismo. Ciudades modernas construidas sobre colinas artificiales llamadas Mound Dwellings en América del Norte fueron pobladas tras la misma subida del nivel del mar que sepultó Cádiz. Esa migración neolítica de Europa occidental cruzó el Atlántico y fundó sociedades complejas en el Nuevo Mundo. ¿Es posible que quienes huyeron de la Atlántida trajeran consigo leyendas que luego dieron forma a mitos de los pueblos indígenas? Finalmente, cualquier relato de Atlántida, sea platónico o gaditano, es una invitación a la reflexión. Sus muros submarinos nos enseñan la humildad. Un imperio puede ser grandioso y a la vez efímero. Sus canales labrados en la roca nos recuerdan la capacidad humana para moldear el paisaje, y la furia de las olas que lo tragaron nos obliga a respetar los límites de la naturaleza. Cádiz nos ofrece hoy una sirena de piedra, susurros de historia que esperan ser descifrados. Este viaje de 30 minutos concluye con un paneo aéreo al atardecer. El sol tiñe de naranja la bahía mientras las olas besan el arenal, donde hace milenios resonó el palpitar de la Atlántida. Quizá nunca sabremos con certeza si los muros enfrente son obra de dioses o de hombres, si Platón describió un reino perfecto o advirtió sobre nuestra arrogancia. Pero en cada inmersión, en cada estudio, el mito renace y se entrelaza con nuestra propia historia, recordándonos que, al final, todos habitamos un territorio compartido entre la memoria y la leyenda,